Hoy nos sumergimos en una de las figuras más fascinantes y también más contradictorias del Olimpo, Apolo. Sí, totalmente. Todos tenemos esa imagen suya, ¿no? El dios de la luz, la música, la belleza. Esa perfección. La perfección, ¿sí? Pero los materiales que tenemos delante, sobre todo un texto llamado 12 secretos de Apolo, pintan un retrato muchísimo más complejo. Casi inquietante, diría yo. Totalmente. Es que esa es la clave de todo esto. La pregunta que nos lanza el material es, ¿cómo puede el mismo Dios representar la razón, la armonía? Y a la vez, Ser tan increíblemente caprichoso, violento, vamos, hasta cruel. Es una contradicción brutal. me parece el punto de partida perfecto para analizarlo a fondo. Desde luego. Porque esa contradicción no es algo secundario en su mito. Parece que está en su mismísimo origen. Justo. El texto deja muy claro que su nacimiento no fue precisamente un evento pacífico y celebrado en el Olimpo. Para nada. Fue todo lo contrario. Apolo no nació entre algodones divinos, ni mucho menos. Entiendo. Su madre, la Titanide del Leto, estaba huyendo, literalmente, para salvar la vida. ¿Huyendo de quién? De la celosa Hera, la esposa de Zeus. Había desatado sobre ella una criatura monstruosa, la serpiente Pitón, con una orden muy clara: cazarla y matarla antes de que diera a luz. Vaya, o sea que incluso antes de nacer, Apolo y su gemela Artemisa ya eran Fugitivos. fugitivos sentenciados a muerte. No es de extrañar que eso marcara su carácter desde el minuto cero. Exacto. Nacieron en la isla de Delos, el único lugar que se atrevió a darles refugio, y lo hicieron con la sombra de ese monstruo acechando. Y claro, Fue la venganza. directamente. Apenas tuvo la fuerza de un dios joven, Apolo no descansó, cazó a Pitón hasta su guarida en el monte Parnaso, y allí la cosió a flechazos. Espera, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Si Pitón era una criatura primordial, hija de Gaia, la propia Tierra, matar a un ser así parece casi un sacrilegio, ¿no? Es una pregunta excelente. ¿Cómo se justifica que el dios del orden y la razón empiece su carrera con un acto que en teoría desequilibra el cosmos? Es que esa pregunta toca el núcleo de la mentalidad griega. Para ellos, el orden no surge de la nada, no es el estado natural. Ajá. El orden se impone sobre un caos primordial que es violento por naturaleza. Así que el acto de Apolo no se ve como un sacrilegio, sino como la primera gran victoria de la civilización sobre lo salvaje. Ya veo. Pero, como bien apuntas, ese acto tiene consecuencias. No se puede hacer algo así sin más. Y Zeus, su padre, le castiga por ello. Efectivamente, no podía dejar pasar el asesinato de un ser tan antiguo. Obligó a Apolo a purificarse y como penitencia a instaurar unos juegos en honor a la bestia derrotada. O sea que de ahí, de la sangre de un monstruo, De la sangre de un monstruo y de un acto de violencia divina, nacen los Juegos Píticos. fíjate qué ironía tan potente. Uno de los festivales más sagrados que celebraba la música, la poesía, el atletismo, nace de un asesinato. Es que el mito nos está diciendo eso. Es como si la cultura fuera una especie de trofeo que se le arrebata a la barbarie. Has dado en el clavo. La sangre es el abono de la cultura. Para los griegos, la belleza y la armonía no son gratuitas. Se construyen sobre una victoria violenta. Y esa dualidad, esa tensión. Entre el creador y el destructor, Eso es. Esa tensión define a Apolo en todas y cada una de sus facetas. se ve clarísimo en sus dones. El texto lo llama el médico original del Olimpo, pero a la vez era una de las mayores amenazas para los mortales. Es su dualidad más aterradora, sí. Mucho antes de que su hijo Asclepio se hiciera famoso como dios de la medicina, Apolo era el sanador supremo. Podía detener plagas, curar, Podía detener plagas, purificar ciudades enteras, curar enfermedades que parecían sentencias de muerte. Era la esperanza personificada, pero la misma mano que te salvaba la vida podía quitártela. y de forma masiva. Sus flechas no solo servían para cazar monstruos, ¿sabes? Claro, Si un rey lo ofendía, si una ciudad mostraba arrogancia, Apolo podía cargar su arco con flechas portadoras de enfermedad. Un solo gesto suyo bastaba para desatar una peste que aniquilaba ejércitos enteros. era la cura y la enfermedad. Literalmente. Su favor era la vida, su ira una agonía colectiva. Es como el concepto de fármaco, que en griego significa a la vez remedio y veneno. Justo. La clave es la dosis y la intención.
Y en su caso, la clave era su estado de ánimo. Exacto. Y con la música, su otro gran dominio, pasa algo muy parecido, ¿no? No era solo arte, era un arma. Un arma de control, precisamente. Hay una versión del mito que cuenta que la lira la inventó en realidad Hermes, el dios mensajero, El pícaro, ¿sí? el más astuto. La creó con el caparazón de una tortuga y se la regaló a Apolo para calmar su furia después de haberle robado su ganado. O sea que su instrumento más icónico, el símbolo de la armonía divina, nace de un soborno. De un soborno para perdonar un robo. Definitivamente. Nada oscuro en estos mitos. Nada. Pero fue Apolo quien tomó ese juguete ingenioso y lo convirtió en un artefacto de poder. En sus manos, la música de la lira no era solo para entretener, Era algo más. era una fuerza de la naturaleza. Podía calmar a las bestias más salvajes, hacer que los dioses olvidaran sus disputas. Incluso, según algunos mitos, mover las piedras para que construyeran murallas solas. Era una herramienta para imponer el orden. Exacto. Y ese poder lo compartía, no se lo guardaba. Fue maestro de grandes héroes, como Orfeo. ¡Ah, claro! Sí, y eso es importante. Apolo no es un tirano celoso de sus dones. Entiende que su influencia crece si comparte su conocimiento. Le enseña a Orfeo a tocar con tal maestría que su música podía encantar hasta las rocas. Extiende su dominio a través de sus discípulos. Eso es, crea un legado de arte y orden, pero siempre, siempre bajo su supervisión. Hablando de esa intensidad tan arrolladora, me imagino que en su vida personal, en sus amores, era igual de extremo y complicado. Uf. El texto es muy claro. Era el dios más deseado, pero también el más rechazado. ¿Cómo es posible? Es una de sus grandes tragedias. Piensa en él. La perfección física, el talento absoluto, esa luz divina, era irresistible, Despertaba pasiones, claro. allá donde iba. Pero esa misma perfección era abrumadora, casi inhumana. Su luz no solo iluminaba, también quemaba. Intimidaba. Muchísimo. Muchas mortales y ninfas se sentían incapaces de corresponder a un amor tan absoluto, tan desigual. Era un ideal inalcanzable, ¿sabes? Y su historia más famosa, la de Dafne, es el ejemplo perfecto de esto. Aunque bueno, leyéndola hoy, suena mucho menos a romance trágico y mucho más a una historia de acoso. Es que lo es, sin rodeos. El mito cuenta que Apolo, herido por una flecha de Eros, se obsesiona con la ninfa Dafne. Pero ella no le corresponde. No, ella había jurado permanecer virgen. Y lo que sigue no es un cortejo, es una persecución implacable por el bosque. Dafne huye despavorida y Apolo, cegado por un capricho divino que él confunde con amor, la acorrala. ¡Qué terrible! Es una escena de puro terror para ella. Hasta que, desesperada, le pide a su padre que la salve, y este la convierte en un árbol de laurel. Que es una salvación terrible, en realidad. Es su única vía de escape, sí. Su piel se vuelve corteza, su pelo se vuelve hojas, justo cuando Apolo está a punto de atraparla. Y él, desolado. Desolado, solo puede abrazar el tronco del árbol. Y en ese momento declara que, ya que no puede ser su amada, el laurel será su árbol sagrado. Por eso la corona de laurel. Por eso, la corona que asociamos con la victoria y la gloria nace de una persecución, de un amor no correspondido y de una pérdida irreparable. Es un símbolo de victoria que esconde una derrota. El mito lo presenta como una tragedia para él, pero es una crítica brutal al poder descontrolado, Totalmente. a la idea de que un dios puede tomar lo que desea. Pero no todos sus amores acabaron así, ¿verdad? No, y es fundamental mencionarlo para ver su complejidad. Amó profundamente a un joven príncipe espartano, Jacinto. Y esta vez sí era correspondido. Sí, esta vez el amor era mutuo, feliz, una relación de compañeros. Jugaban, competían, pero la tragedia, de una forma u otra, parece perseguir a quienes se acercan demasiado a Apolo. Y aquí es cuando interviene otro dios celoso, Céfiro. Exacto. Céfiro, el dios del viento, también amaba a Jacinto. Y en un ataque de celos, mientras Apolo y el joven jugaban a lanzar el disco, desvió el objeto con una ráfaga de viento. ¡Qué horror! El disco golpeó a Jacinto en la cabeza y lo mató en el acto. Apolo quedó destrozado, se negó a que Hades reclamara su alma, y de la sangre derramada creó la flor del jacinto, Marcando sus pétalos. marcando sus pétalos con las letras Ai, Ai, que en griego es un lamento de dolor. Es increíble. Incluso cuando el amor es genuino, su propia existencia atrae el caos. Estar cerca de Apolo, aunque te quiera, es peligroso. Muy peligroso.
Y si ese peligro se ve a pequeña escala en sus amores, en la guerra de Troya lo vemos a una escala masiva. Ahí es donde Apolo despliega todo su poder como una de las fuerzas más determinantes y temibles del cosmos. ¿Qué ocurre exactamente? Durante la guerra, los aqueos, el ejército griego, capturan a Criseida, que es hija de un sacerdote del templo de Apolo. El padre suplica que se la devuelvan y Agamenón, el líder, lo humilla. Mala idea. La peor. El sacerdote reza a su dios y la respuesta de Apolo es inmediata y aterradora. Devastadora. No baja a luchar, no envía un ejército, no. Desde el Olimpo, tensa su arco de plata y dispara una sola flecha hacia el campamento griego. ¿Y esa flecha? Esa flecha no mata a nadie directamente. Trae la plaga. Durante 9 días, una enfermedad misteriosa y letal diezma a los soldados y a los animales. Es una demostración de poder brutal. No necesita la violencia directa. Puede aniquilar a sus enemigos con un susurro, con una enfermedad invisible. Es que todo en él es un arma. Me parece fascinante la idea que recoge el texto de que su propia belleza era también un arma. Es un concepto muy potente, sí. La luz que emanaba no era solo estética. En la batalla podía intensificarla para cegar a sus enemigos. Pero tenía un uso más sutil. Mucho más. Su uso más profundo era moral. Su luz revelaba la verdad. Ante Apolo, las mentiras y los engaños no podían sobrevivir. Era el dios que, literalmente, iluminaba la verdad. Y toda esa capacidad de ver y dictar la verdad se concentraba en un lugar físico, Delfos. Delfos era el centro de su poder en la tierra. Tras matar a Pitón en ese mismo lugar, lo reclamó como suyo y estableció allí el oráculo más influyente de la antigüedad. La Pitia. La Pitia, su sacerdotisa. Reyes, generales, ciudadanos, todo el mundo conocido peregrinaba para consultarla. Ella entraba en trance y hablaba con la voz del dios. Pero aquí me surge otra duda. Si el oráculo de Apolo te daba una profecía, ¿era una predicción o era una orden? ¿Existía el libre albedrío frente a lo que dictaba el dios de la verdad? Esa es la pregunta del millón, y los griegos se la hicieron durante siglos. Las profecías de Apolo eran famosas por ser ambiguas. Crípticas. No te lo ponía fácil. Para nada. Te decían que iba a pasar, pero rara vez el cómo o el por qué. Esto dejaba un margen para la interpretación humana. Y a menudo eran los propios humanos quienes, al intentar evitar el destino, acababan cumpliéndolo. O sea que Apolo no solo predecía el futuro. Moldeaba las decisiones del presente a través de Delfos. Con lo que llegamos al punto final. Su ira podía rediseñar por completo el destino de cualquiera. Sin duda alguna. Apolo era un dios de orden, pero era su orden. La soberbia, la ibris, era lo que más detestaba. No la soportaba. Nada. Una ciudad que se volvía demasiado orgullosa, un rey que rompía un juramento. Apolo no dudaba en castigarlos con una severidad implacable. Con plagas, como hemos visto. O con maldiciones que arruinaban familias enteras durante generaciones, o que borraban ciudades del mapa. Era sin duda una de las deidades con una influencia más directa y temible sobre el mundo mortal. Así que, después de este recorrido, la imagen que queda de Apolo es mucho más oscura y compleja, desde luego. No es solo el dios del sol radiante, sino también de las sombras profundas que ese mismo sol proyecta. Es la paradoja que lo define. El dios de la armonía que nace del caos. El sanador que trae la enfermedad. El amante cuya pasión destructiva inspira símbolos de gloria. El dios de la razón que actúa movido por la ira más visceral. Es todo y su contrario. Entonces, volviendo a la pregunta con la que empezamos, ¿cómo reconciliamos estas dos caras? Quizá el error es intentar reconciliarlas. Quizá el mito no nos habla de un dios con dos caras, sino de la tensión constante entre dos fuerzas opuestas. Entiendo. Apolo no es orden o caos, es la demostración de que el orden es frágil, de que la razón siempre está a un paso de la violencia, de que la civilización es una capa muy fina que recubre un núcleo salvaje. Él personifica esa lucha eterna. El texto lo describía como el dios que iluminaba verdades. Esto nos deja con una última reflexión. Casi una advertencia. Si un ser con tal capacidad para la venganza y la destrucción es quien define lo que es verdad... ¿Qué tipo de verdades son esas? Exacto. ¿Y a quién sirven realmente? ¿A la humanidad o al capricho de los dioses?